Muy buenas noches. Hoy en entrevista con una nueva sección de Misterios On Air, tengo el placer de entrevistar a Thor Jurodovich, autor del libro El Peregrino, Los años perdidos de Jesús, de Ediciones Luciérnaga. Fotógrafo y escritor especializado en antropología de las religiones, conferenciante, guía cultural, bueno, y un trotamundos, que eso luego ya se lo preguntaré. Muy buenas noches, Thor. Muy buenas noches, Blanca. Y sobre todo, gracias por haberme invitado a tu programa y porque todo llevaba ya mucho tiempo esperando que me invitaras, porque es un tema que me apasiona y sé que a ti también te apasiona y podemos compartir unos minutos muy interesantes para los escuchantes u oyentes, según como lo queramos decir. A mí me gusta más oyentes. Es que lo de escuchantes, bueno, Pues venga, yo qué sé, pero bueno, vamos al lío, ¿te parece? Porque creo, vamos al lío, Blanca. porque es muy sustanciosa esta entrevista, a mí me encanta. Mm, A Bueno, ver, yo creo que sí, yo creo que sí. sí, sí. ¿De verdad que has recorrido medio mundo en busca de datos sobre la vida de Jesús, hombre? Pues mira, creo que es un tema importante que os ponga en antecedentes. Yo desde que era un adolescente me atraía este personaje, pero me atraía el personaje y sobre todo saber esos 18 años que no tenemos conocimientos. Entonces me embarqué en una búsqueda que lo que me ha permitido es recorrer, sí, medio mundo. He recorrido todos aquellos lugares que aparecen en el libro. Yo, digamos, he testimoniado de una manera presencial todas aquellas investigaciones, porque creo que es la manera de poder desarrollar, sobre todo esta investigación, Uh-huh. por algo en particular, porque hay unos escenarios geográficos que son muy importantes el vivirlos en primera persona. Y luego el poder también hablar en primera persona con una serie de personajes, desde imanes, rabinos, sacerdotes, y esto es un tema importante. Esto es un tema muy importante, Blanca. Muchas veces pensamos en el mundo eclesiástico, cristiano, católico, apostólico, romano, en el que todos ellos son muy cerrados de mente. No, hay muchos de ellos que son más abiertos de lo que nos pensamos y ellos también son partidarios de proporcionar cierta información en ciertas hipótesis que pueden ser muy sorprendentes, pero que ellos también comparten. Por lo tanto, sí que he recorrido en varias ocasiones la India, Nepal, el Tíbet, otros lugares que, bueno, que iremos desvelando a lo largo de la entrevista. Por supuesto, multitud de veces Roma, porque Roma es el lugar tan importante para el conocimiento cristiano donde se encuentran algunos de los libros más importantes, pues los he recorrido en varias ocasiones. Y por supuesto también lugares en nuestro propio país, en España. Es decir, aquí también hay datos que se pueden corroborar y verificar. Ya, mira, esta noche te lo dije, bueno, por teléfono, que te iba a hacer un tercer grado sobre el libro, eh, pero hay que dejar muchas incógnitas para que nuestros oyentes lo lean, de verdad, porque merece la pena leer el libro, es muy interesante. Y yo te voy a hacer una pregunta que dirán, está loca porque ¿quién es el padre? ¿Quién es el padre de Jesús? ¿Quién es el padre? Pues mira, Blanca, esa pregunta es una pregunta muy acertada. Acertada por algo en particular. Todo el mundo pensaría, bueno, lo que nos han inculcado, porque de alguna manera estamos muy influenciados por esa teoría, el Espíritu Santo. Yo siempre digo, bueno, yo si fuera José, el padre putativo, el pater putativo, y viniera alguien y me dijera, viniera mi pareja, en este caso María, me dijera, mira, es que he ido al supermercado, ha venido una paloma, se ha posado encima mío y me ha dejado embarazada. Es verdad que es un símbolo. La virginidad de la Virgen es un símbolo. Pero claro, que nos lo expliquen de esa manera es muy sorprendente. ¿Quién es el padre? Tiene que haber. Lo primero, para mí, Jesús, hay un Jesús histórico, es decir, hay una persona que realmente nació y vivió en Tierra Santa. ¿De acuerdo? No es una figura ficticia o simplemente un mito. Una cosa es que alrededor de él haya un mito, pero él para mí es una figura histórica. ¿Qué ocurre? ¿Quién es el padre? Es importantísimo. Hay varias teorías. Tenemos las teorías desde que hablan desde un rabino del que jamás conoceremos su nombre, Uh-huh. por eso es de alguna manera dejado al cuidado de José. Eh, María se queda embarazada de este rabino. Luego tenemos por ahí a un legionario, ¿de acuerdo? Un legionario romano, el cual no voy a desvelar el nombre para que la gente lea el libro, ¿de acuerdo? Efectivamente, sí. Para que la gente lea el libro, pero se habla de un legionario romano del cual se ha encontrado datos históricos. Es decir, ese legionario existió, ese legionario
existe incluso una estela y una tumba donde aparece el nombre de este legionario, y este podría ser el padre de Jesús. Y luego estamos hablando también de algo muy importante, de un personaje que tiene que ver con Herodes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos hablando que tal vez el padre de Jesucristo sería un personaje muy vinculado a la familia de Herodes, ¿de acuerdo? Estamos hablando que a lo mejor es toda una trama urdida por ciertos rabinos, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de algo importante. El cristianismo nace con la resurrección de Jesucristo. Hasta que no muere Jesucristo, y esto es algo que tiene que quedar claro y diáfano. Jesucristo no es cristiano, es un judío. Por lo tanto, eso es importante, ¿eh? Es decir, el cristianismo es algo que nace a posterior. Es decir, Jesucristo es un cristiano. Y estamos hablando, por lo tanto, de que o una comunidad, digamos, judía, quiere tener a un niño que ya se le adoctrine desde pequeño y se le prepare para algo, puede ser una aventura de María con un legionario romano, o realmente María ya ha tenido una aventura con un personaje muy vinculado a la familia de Herodes. Por lo tanto, ahí también tendría esa parte importante de esa descendencia que fuera una descendencia real. Problema para el otro Herodes, el que hace la matanza de los inocentes, que también hay que ver si es real o no es real, pero esa matanza de los inocentes podía estar sumida en algo, y la pregunta es, si realmente es el hijo de uno de los personajes importantes de la familia de Herodes, sí, el legado tendría que haber sido que él tendría que ser luego el rey de los judíos. Hay un problema ahí. Entonces, si eliminamos a ese niño, mi puesto, pues claro, no pende de un hilo. Por lo tanto, tenemos que ver que hay varios personajes. Lo que está claro es que hay alguien que tiene que ser el padre. Alguien tiene que ser el padre. Porque es un personaje real. José no lo es. Y algo importante también hay que entender que María es una adolescente, ¿eh? María es adolescente cuando se une a José. Y José, según la Biblia, y algo que también es importantísimo puntualizar, la Biblia no puede ser tomado como un libro histórico. Esos 4 evangelios están totalmente tergiversados. Pero sí que es cierto que toda leyenda, mito, vamos a entender que fuera un mito toda la Biblia en sí, se basa siempre en una realidad. Y mi trabajo, porque aparte, ya como fotógrafo y escritor y especializado en la antropología de las religiones, como me has dicho tú, siempre tenemos que ver que todo mito y toda leyenda en cualquier cultura nace de algo real. Por lo tanto, esa parte de realidad, esa parte de Jesús histórico, hay que entenderla y hay que entender que si José, en un momento dado, y yo creo que esto sí que es un tema histórico, reniega de María, porque claro, a ver, si estoy a punto de casarme y me viene mi futura mujer y me dice que está embarazada de otro, vamos a ver. Yo sinceramente, y José también se sorprende, hasta que no aparece un arcángel que le dice entre un haz de luz, tienes que cuidarlo, y él lo acepta. Por eso te digo que es un tema muy curioso. Esos 3 personajes que os he dicho, que yo en el libro hablo de ellos, cada uno puede sacar su conclusión. Es un tema que daría para otro libro. Sí, claro, lógicamente. Es más, creo que incluso José fue presionado por ciertos rabinos para que se hiciera cargo de María. Por eso te digo que cuando aparece ese arcángel Gabriel, que realmente lo que es, debe ser algo ficticio, esos rabinos, y yo creo que por ahí viene el tema cuando te he dicho que para mí el padre en ese primer caso, ese padre podría ser un rabino. ¿Por qué? Pues bueno, se urde una trama y tienes a un niño al que vas a adoctrinar desde pequeño y lo vas a preparar. Vas a preparar a alguien en especial. ¿Por qué María? También es importante saber por qué María y no otra mujer. Imagino que María verían en ella algún tipo de elemento de pureza y de inteligencia, que Pero bueno, era una niña. era una niña, por eso te digo, pero también tenemos, es algo importante también, pensemos que en el judaísmo, el momento de la madurez de las mujeres y de los hombres es entre los 12 y los 13 años, y a partir de ahí, y sobre todo hace 2000 años, una niña ya es una mujer. Sigue pasando entre los judíos ultraortodoxos, incluso están obligados a casarse, es decir, en el judaísmo, ahora, digamos, hay más permisividad. En aquella época también había una parte de permisividad, pero sobre todo estaban obligados a casarse, es decir, y tenían que tener descendencia. Por lo tanto, María, a los 13 años, a los 14, como adolescente, habrían visto en algo en ella especial Sí. y habrían decidido que un rabino sería el que fecundaría. Es decir, un ser, digamos, todopoderoso
sería el que fecundaría. Bueno, al final en la antigüedad ya sabemos, ¿no? Los reyes tienen que decidir tener a una consorte con la que puedan tener a su el legado pueda seguir permaneciendo. Ya. Y por eso creo que los rabinos sí que tuvieron una presión sobre José para que continuara. Lo que tenía que cuidar de María y de ese niño. Claro. Ujú. Eso era lo importante. Escucha, sabes que los católicos no pueden crucificar por todo lo que estamos diciendo ahora mismo. Pero bueno, A mí me interesaría, Blanca, que me llamara algún personaje importante de la Iglesia y pudiéramos hablar y debatir. Es decir, y hablar y debatir. Y que me diera, a mí que me diga yo soy una persona creyente, aparte soy una persona creyente. Una cosa es que no creo en la Iglesia Católica tal y como nosotros está estructurada. Yo tengo una creencia en un algo que creo que forma parte de nosotros, es algo innato. Pero a mí que me digan, oye, mira, tú tienes que creer, porque es un dogma de fe, que la Virgen María es virgen y que Jesús resucitó, diré, vale, pues mira, oye, pues no lo creo. Pero eso no quiere decir que yo no esté dispuesto a que me hagas ver. Y tampoco quiero datos, tampoco quiero un dato histórico, pero quiero que me des un razonamiento. Pero parece ser que estos temas, pues no interesan, simplemente te dirán que eres un hereje, que no exacto, hay pruebas. Oye, pues perdona, en mi libro hay más pruebas de todo lo que digo que me digan que Jesucristo nació de una virgen. efectivamente. Sí, tienes razón, tienes razón. Yo no sé qué está sucediendo, que hay un ruido por ahí raro, que no sé si lo escuchas tú, Yo no lo escucho. pero no sé si eres tú o soy yo, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir con la entrevista, porque si no se nos acaba el tiempo, nos enrollamos mucho, se nos Sí, nos acaba el enrollamos tiempo. mucho, nos enrollamos mucho. ¿Cuándo se supone, en qué año nació? Y si fue en Belén o en Nazaret. Bueno, lo que está claro es que no nace en este año que decimos que llevaríamos al 2021. Hay un bamboleo de fechas, ¿no? Todo esto se debe a unos cambios en los calendarios, unas malas cuentas que se hacen olvidándose de un número y luego sobre todo si vemos los datos históricos de los personajes en los que se relaciona el nacimiento de Jesucristo, como mínimo nacería el 25 de diciembre, seguro que no, No, hay diversas fechas, casi seguro que nació en verano, primero porque los pastores que aparecen reflejados jamás sacarían a pastorear a sus ovejas en invierno, porque están, aparte, Tierra Santa es una región fría. Es sí, decir, estamos hablando que a partir de octubre hasta el mes de marzo estarían en los establos. ¿Qué ocurre? Nace seguramente en verano y nacería entre 7 y 8 años antes de lo que pensamos. Pero todo se puede contrastar a través de los personajes que salen, es decir, quién está gobernando en aquel momento, quién es el emperador de turno romano que está, en qué momento Herodes dictamina esa matanza de los inocentes, una serie de datos que son históricos, que también nos llevan a tener dudas sobre cuándo ocurren, pero lo que está clarísimo, que no estamos en el año, según si tenemos que marcar la cronología desde el nacimiento de Cristo, no estamos en el 2020. estamos Seguro. en unos pocos años más. En unos pocos años más. Que a mí no sé si me gustaría tener esos años más, pero bueno, que estamos en esos años más. Vamos a que nos quedamos en esos años más. Hay unos cuantos años más, pero sobre todo se hicieron mal los números y los números permanecieron ahí. Estamos viendo la figura de Jesús está llena como de farsas, de manipulaciones y de equivocaciones, que a veces seguramente no malintencionadas, pero esas equivocaciones marcan nuestro camino. Es decir, estamos hablando de que no nacería algunos dicen 4 años antes de lo que, digamos, decimos, y otros dicen entre 7 y 8 años. Las fechas bambolean. Ya. Hay 18 años, soy yo la del sonido, Vale. porque estoy oyéndome una cosa aquí muy rara. Voy a ver si lo puedo Yo no lo arreglar oigo. mientras Yo no hablas. lo oigo, Blanca. Yo no lo oigo. Hay 18 años en la vida de Jesús que son esos 18 años ocultos, ¿no? Desde que es niño Sí, hasta que aparece. y aparte es puntualizado muy bien. No solo perdidos, sino ocultos. Ocultos porque oculto quiere decir que hay datos, seguramente, de lo que estuvo haciendo y se han ocultado, valga la redundancia. Mirad, hay un dato curioso, y antes lo remarcaba, la madurez de un niño judío era entre los 12 y los 13 años, ¿vale?
se hacían unas celebraciones que eran los Mar Mitzvah, que aún se hacen, y en el momento en el que Jesucristo cumple 12 años, detalle curioso, si tú coges el Nuevo Testamento, vemos que tenemos unos muy pocos datos de Jesucristo. Toda la vida de Jesucristo, en 30 páginas, lo podríamos resumir de lo que aparece en la Biblia. Su nacimiento, este día en el que va al templo que tiene 12 años, es una confirmación, y a partir de ahí, a partir de esos 12 años, él desaparece. Vuelve a los 30, aparece. Una pregunta. Soy yo la del sonido y no sé qué está pasando. Disculpar, cuando intentaré arreglarlo. Cuando aparece en el templo con los fariseos, creo que tenía unos 12 años aproximadamente, ¿no? 12, tiene 12. Y además desaparece. De Es decir, carácter, ¿no? Claro, es que aquí hay un tema, y esto es otra de las cosas que yo remarco en el libro. Un niño de 12 años que se enfrenta a los rabinos, que discute con ellos, discutes de los libros de la ley, y que algunos historiadores dicen que Jesucristo es un analfabeto. No puede ser un analfabeto si es capaz de rebatir de tú a tú, un niño de 12 años, a los rabinos más importantes del templo. Eso quiere decir que desde su nacimiento hasta los 12 ha tenido una preparación. Seguramente ha aprendido perfectamente. Aparte, había obligación de aprender los libros sagrados hebreos, eso era, aunque fuera solo memorizándolo, era una obligación. Seguramente aprendió griego, que era una lengua que en aquel momento se tenía que aprender para tener unos conocimientos extensos, filosofía, y conocería la historia de ciertos personajes que espero que podamos hablar un poquito más adelante. ¿Qué ocurre? Desaparecen de los 12 a los 30. Durante esos 18 años, yo me pregunté cuando era un adolescente, cuando era realmente un niño, digo, ¿cómo la persona más importante de la historia de los últimos 2000 años de la humanidad, no sabemos nada de él y de repente un día parece como si que es el Mesías? Es como si yo me levantara en casa y cuando yo tenía 30 años, voy a casa a ver a mis hermanos, pido un café con leche y les digo a mis hermanos, oye, que soy el Mesías y a partir de ahora voy a cambiar el mundo. Me tomarían por loco. Pues es un poco lo que pasa en la Biblia y en la historia de Jesucristo. Y hay un detalle curioso para que veamos cómo en la Biblia, o cómo se ha tergiversado por parte de los que han traducido los libros sagrados, o cómo los propios párrocos nos han vendido una historia que no es del todo adecuada. La palabra tectón, que en griego no quiere decir carpintero, es decir, el padre de Jesucristo, el padre putativo que es José, no era carpintero, era un tectón. Eso no quiere decir que fuera un carpintero. Por lo tanto, no quiere decir que Jesucristo estuviera 18 años haciendo sillas y mesas. Tectón quiere decir una persona, un artesano, que usa las manos para trabajar. Puede ser un albañil, un orfebre, un calderero o un carpintero. O puede ser todo, ¿eh? Por lo tanto, Jesucristo, y ahí vemos un detalle importante para entender cómo una mala traducción nos lleva a no ver claramente quién era Jesucristo. Durante esos 18 años, ¿dónde está? Esa es la clave de mi libro. Es la clave que a mí me ha llevado a recorrer, como decíamos al principio, medio mundo buscándolo. Y, de verdad, a mi parecer, viendo documentos de otros investigadores, no solo míos, investigadores que hace 100 años ya descubrieron ciertos textos que han aparecido, esos textos existen, y seguramente el Vaticano los tiene, ¿eh? Eso está clarísimo. Ya hablan de que Jesucristo pues, hizo un gran recorrido, un gran peregrinaje, por eso mi libro se llama El Peregrino, porque no deja de ser un peregrino. ¿Qué es un peregrino? Una persona que un buscador, el buscador, el que cuando hacemos un peregrinaje al Camino de Santiago, un peregrinaje a Roma, un peregrinaje de los budistas al Monte Kailas, lo que están haciendo son buscadores, hacen una introspección también mística. Pues Jesucristo, 18 años perdidos, 18 años para mí, de viajes constantes, aprendiendo de diversas tradiciones, de diversas religiones, mitologías y filosofías que crearon al Jesús mito que conocemos, al Jesucristo, ¿de acuerdo? Al Jesucristo. Cuando se inicia ese camino a los 12 solo es Jesús. Cuando vuelve, y para mí no solo cuando es bautizado por Juan el Bautista, cuando vuelve ya es Jesucristo. Es decir, ese
esa vuelta al mundo casi. Que muchos dirán, no se podía viajar. A ver, son 18 años, da mucho tiempo para viajar. Existían muchas rutas caravaneras. Y recordar que el Imperio Romano, las rutas del Imperio Romano, unían casi todo el mundo conocido. Y algo importante, incluso la ruta que luego va a ser la ruta de la seda, la génesis de esa ruta ya existe en época de Cristo. Incluso hay rutas marítimas. Yo en mi libro pongo, es verdad que hay una parte en la que yo me arriesgo a hacer una hipótesis. Pero, por ejemplo, Jesucristo no era tan difícil salir desde Jerusalén, llegar a cualquier puerto de Tierra Santa y desde allí embarcarse, llegar a lo que hoy es Italia, Roma, Sicilia, atravesar toda Francia a través de Marsella, llegar a España. Llegar a España. Bueno, recordemos, ¿quién dicen que está enterrado en la Catedral de Santiago? El apóstol Santiago, ¿no? Por lo tanto, pudo llegar. Eso es lo que dicen, ¿eh? Por eso te digo, eso es lo que dicen. Que sea él o no sea él es otra cosa. Lo que quiero decir, si podemos de alguna manera, para los creyentes, creer que Santiago viene de Tierra Santa y atraviesa el Mediterráneo y llega hasta Santiago, ¿por qué no va Jesucristo poder llegar a otros lugares del mundo? Que si quieres, ahora hablamos de ellos. Sí. Jesús, seguidor de la figura de Alejandro Magno, aunque nos suene así como muy extraño, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención esta incógnita. Mira, Blanca, esa es la pregunta que más me apetecía que me hicieras. Y te voy a felicitar, porque de todas las entrevistas que he hecho debido a la publicación del libro, te voy a decir la verdad, si yo recuerdo ahora, nadie ha indagado en ese tema, cuando creo que es el tema más importante de todo mi libro. Porque creo que es la figura clave. El problema es que nadie llega a relacionar a Alejandro con Jesucristo. Voy a poner un tema muy importante. El personaje más importante de la historia, a mi parecer, que es la que nos cambia la manera de ver todo lo que es el concepto del Mediterráneo, y Asia también la cambia, es Alejandro Magno. Sí. Alejandro Magno se convierte en un dios. Llega al oráculo de Amón, el dios, allí el oráculo dice que sí que puede ser el hijo de Zeus Amón, su madre Olimpia siempre había dicho que era descendiente de Aquiles, de Hércules. Vale. Él transforma la civilización. Pero además, a su muerte, que existe un cuerpo real, es decir, es un personaje del que no tenemos dudas, al igual que Jesucristo levanta dudas, Alejandro no levanta dudas, que existe, que su cuerpo llega a estar en Alejandría. Es verdad que desaparece luego su cuerpo y es la gran búsqueda de los arqueólogos. Esa es mi gran búsqueda. Mi gran búsqueda es encontrar el cuerpo de Alejandro. Ese es mi santo grial. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Un personaje tan importante que se convierte en un dios y que en tiempos de Jesucristo, cuando Jesucristo hace su peregrinaje, vuelve, luego se hace el Mesías, Alejandro sigue siendo venerado en Alejandría. Viaja a Alejandría. Emperadores romanos. Julio César llora cuando se da cuenta que Alejandro con 33 ya dominaba el mundo y Julio César no había hecho nada. Es decir, emperadores como Séptimo Severo, Tiberio, Octavio Augusto, Cleopatra, que era descendiente de los Ptolomeos, de los descendientes de los hombres de Alejandro. Pues en la época de Jesucristo y tras su muerte, se sigue venerando a Alejandro como un dios, por parte de judíos, por parte de cristianos, y ahí está la clave. Existían unos medallones, donde en la parte trasera había diversos símbolos cristianos, incluso desde un P hasta un ancla, hasta la cruz, pero el rostro que veíamos, lo que sería la cara, como si fuera una moneda, era el rostro de Alejandro. Lo comparaban con Jesucristo. Y esa es una de las causas por las que seguramente la tumba de Alejandro desaparece de Alejandría, de lo que sería el Soma, cuando el cristianismo, al igual que el cristianismo es el que hace que desaparezca la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría desaparece por culpa del cristianismo, de esta locura de ese tipo de cristianismo. Que todo el conocimiento pagano tiene que desaparecer.
Pues ese paganismo que veneraban los primeros cristianos en la figura de Alejandro, hay que entender que para Jesucristo, Alejandro era una persona conocida. Imaginaros un niño de 12 años, que desde que tiene uso de razón, le hablan de un personaje que ha conquistado el mundo. Todo niño, ¿eh? Yo, de repente, me acuerdo cuando yo era un niño y vi En busca del arca perdida. Para mí, Indiana Jones se convierte en un héroe, ¿no? Es un héroe. Yo quiero ser como él, ¿vale? Pues ahora imagínate que aquel personaje al cual le explican cuentos, le explican la historia, ese niño va quedándose imbuido en él. Y es un niño inquieto, ganas de viajar, está siendo preparado además con conocimientos y decide seguir la estela de Alejandro. ¿Y cuál es la estela de Alejandro? Llegar hasta la India, hasta el sol naciente. Quiere conocer ese legado. ¿Quién es Alejandro? ¿Por qué sigue siendo venerado? Estamos hablando 300 años, más allá de 300 años después de la muerte de Alejandro, en Tierra Santa, sigue siendo venerado. Hubo una tradición que durante mucho tiempo, antes de Cristo, a los niños que nacían en las comunidades judías, se les llamaba Alejandro en honor a Alejandro. Estamos hablando del judaísmo. Entonces, es normal, es muy normal que Jesucristo, influenciado, el joven Jesús, influenciado por la estela de Alejandro, quisiera conocer aquellos lugares. Uno de los grandes viajes que yo he hecho a lo largo de mi vida también ha sido seguir, porque a veces son a la par, ¿eh? Es decir, son a la par. Es decir, por eso yo lanzo esta gran hipótesis en mi libro. Porque yo cuando he hecho estos caminos, he estado en el oráculo de Siwa, y ahí estuvo Alejandro, he estado en las pirámides, yo empiezo a asimilar y a sumar 2 más 2, usar la lógica. Dices, ¿Alejandro? ¿Jesucristo? Claro que sí. Luego, Tierra Santa, Siria, Persia, la India. ¿Dónde quiere llegar Alejandro? Al fin del mundo, al océano, cruzar la India. ¿Dónde? Y ahí adelanto, tal vez a tu pregunta, ¿dónde realmente Jesucristo aprende gran parte de todo aquello que él luego va a legarnos? Pues en la India. ¿Tan difícil era? No. Las caravanas, como os he comentado, ese recorrido lo hacían constantemente. Te unes a una caravana, eres una persona joven, eres una persona con fuerza, con ímpetu, eres un chico inquieto. ¿Qué problema hay? Es que yo no veo ningún problema en que un personaje pueda viajar. Es decir, estamos hablando que se viajaba igual, quedemos con esto, hace 2000 años hasta hasta 1920. Es decir, no había tantos coches, la gente usaba el caballo, el carromato y el barco. No había aviones, no había una aviación comercial en 1920 como conocemos hoy. Estamos hablando que durante 2000 años, o 3000 o 4000, la manera de viajar era la misma hasta hace poco. Ahora siempre pensamos que es la inmediatez. No, 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 no. Por lo tanto, Jesucristo, para mí, la figura clave en su vida, la figura clave es Alejandro Magno, porque es nuestra figura clave. Es el otro gran personaje, el cual marca todo nuestro camino. Y los que lo marcan en Asia, ese budismo helenizado, donde vemos esculturas de la escuela Gandhara, donde vemos las túnicas que son como túnicas helénicas, y luego hay 2 tribus que dicen ser descendientes de Alejandro, que están en el Himalaya, ¿no? Que son los Hunzu y los Kalash, donde los rasgos hablan de este personaje, ¿no? De su propia idolatría, ese dios solar. Porque al final Alejandro es un dios solar. Ya habéis visto cómo me apasiona Alejandro y me lanzo a hablar y me enrollo mucho. Pregúntame otras cosas, porque si no te voy a comer todo el tiempo, Bueno, Blanca. no, pues entonces, Pío XII y Hitler, ¿qué documentos secretos estaban relacionados con Jesús y cómo los guardaron? Que no sé si a día de hoy se conocen esos documentos. Mira, aquí hay un tema importantísimo. Primero, que Pío XII es un personaje relacionado con el nazismo. Vamos a ver que hay muchas zonas oscuras, que ahora parece ser que van a ser revelados ciertos documentos que hablaban de sus relaciones. Y aquí hay 2 personajes. Primero, Hitler. Hitler
recordemos que hay una teoría de Hitler que cuando la decimos suena muy loca, como todo lo que está alrededor del nazismo y todo el tema esotérico nazismo, nazi, pero siempre digo una cosa, ¿eh? El nazismo estuvo a punto de dominar el mundo, le faltó una pizca, ¿eh? Y todo estaba relacionado con el ocultismo, ¿eh? Es decir, el ocultismo es la base, la religión nazi es la base del nazismo, que no es un partido político. El partido político es la excusa para llegar al poder, es una religión. Ya. El propio Hitler decía que él era descendiente del propio Jesús. Vamos a ver, Jesús es judío, ¿eh? ¿Vale? Pero en una de sus locuras, de él y de Henry Himmler, de la Neverbe, ¿vale? O de la Nebarba, según como lo quieren decir, hablan de que unos antepasados de Jesús tuvieron gemelos. Gemelos, uno era judío y el otro era ario. Esa locura. La relación de Hitler con Pío XII, con toda seguridad, Hitler estaría interesado en saber si realmente era un ario, si era un ser especial, si tenía poderes extrasensoriales, místicos, etc. Y Pío XII seguramente le negaría esta documentación. Pero Pío XII, todo lo que estoy hablando yo, en el Vaticano, estos legajos, porque hay 63 legajos, se hablan, ¿de acuerdo? Escritos en lengua tibetana, en Pali, que tienen una copia en el Vaticano, donde se testimonia que realmente Jesucristo estuvo en la India y el Tíbet. Pío XII lo conocería como lo conoce actualmente Papa Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Juan XXIII, Julio II. Todos los papas habrán tenido acceso a esta documentación y todos los papas lo van a seguir ocultando, porque se les desmonta el chiringuito. ¿Chiringuito? ¿Chiringuito? Sí, sí. Chiringuito que a pesar de todo, habrá mucho creyente que nunca, aunque tú le pongas un vídeo, que no existiría, un vídeo de Jesucristo diciendo todo lo contrario de lo que promulga la Iglesia, no se lo, van a seguir creyendo en la En la iglesia. figura en la No, Iglesia. creerán en la iglesia y el miedo a la iglesia, porque si les apareciera Jesucristo dirían, ese no es Jesucristo, ese es un loco. Exactamente. ¿Eh? El único que creen ellos es en ese personaje que instauran en la Iglesia, que es el Papa. Y aparte, es que aparte, cuando tú ves toda la estructura de la Iglesia y te adentras, si quieres algún día hablamos de todo lo que hay detrás del Vaticano, Sí, sí, que me encanta. cuando ves todo lo que han ocultado a lo largo de la historia, pero sobre todo lo que ocultan ahora. Solo te voy a poner un dato, y aunque no tiene nada que ver, un dato económico. En Roma, en la ciudad de Roma, el Vaticano tiene más de 40.000 propiedades. Esas propiedades no pagan el mismo tipo de impuestos que el resto de los ciudadanos. Esas propiedades tienen hoteles, hostales. En Ucrania, si no recuerdo mal, fue el cardenal, uno de los cardenales más importantes ucranianos, invirtió dinero en un canal porno de televisión. Es decir, sí, aparte, ahora mismo no recuerdo el nombre, si quieres te preparo un día. Está el lobby del Vaticano, que Está ya un lobby, hay un lobby importante y ahí. Por eso te digo, que a pesar de que haya los datos, porque los datos existen de todo lo que hacen, incluso de, y no me gusta entrar, pero en el tema de la pedofilia, de la pederastia, hay un tema que en el que la gente sigue creyendo, los que son súper creyentes, ya sabemos, algunos grupos sociales están muy adoctrinados. Pero bueno, volvamos al tema de Pío XII y de Hitler, pues ya te digo, seguramente los dos tuvieron alguna conversación muy profunda sobre quién era realmente Jesús. Yo creo que Pío XII, por lo que he podido conocer y investigar, no llega a decirle a Hitler todo esto que aparece en el libro, aunque Hitler seguramente ya conocería ciertos documentos que hablaban de que Jesús en los años perdidos estuvo en India o estuvo en otros lugares, que Hitler también. Pensar una cosa, ¿dónde fue Hitler a confirmar si los arios, los tibetanos eran descendientes de los arios? Justamente fue tanto a Lhasa como a toda la cordillera del Himalaya intentando comprobar eh, a través de antropólogos y arqueólogos si eran descendientes directos de esa raza de superhombres que eran los arios, a los cuales Hitler jamás físicamente se podía haber parecido, porque era bajito, tenía un bigote de charlot, que nunca entenderemos cómo un personaje con esa fisonomía pudo llegar a convencer a todo un pueblo de esa superioridad racial. Ahí entendemos, pues
pues ya te digo, hace 75 años y estuvimos a punto de quedar en manos del nazismo. Pues lo que te digo, con la pregunta que me hacía sobre Pío XII y Hitler, seguramente hablaron muchísimo sobre Jesucristo y Pío XII, mira, mi gran sueño sería que me encerraran durante años en las bibliotecas secretas del Vaticano y poder estar ahí en los archivos e ir indagando a ver lo que hay por ahí. O va a ser que no. Va a ser que no me van a dejar y si me dejan no me van a dejar inspeccionar lo que quiero inspeccionar. Oye, Jesús, hablando de la India, Jesús pudo ser un Buda, por decirlo de alguna manera, Jesús el Buda, o Jesús, sí, Jesús el Buda. No, lo has dicho correctamente. El Buda quiere decir iluminado, Jesús es un iluminado. Lo que pasa es que me imagino que la pregunta muy acertadamente me la haces para que entienda el oyente que si Jesucristo, como yo digo en mi libro, estuvo en la India y en otros lugares. Y antes de puntualizar la India, quiero dejar ahí un poco la inquietud. Hay un capítulo en mi libro que hablo de Inglaterra y es muy interesante el capítulo de Jesucristo e Inglaterra, ¿vale? Muy He interesante. dejado algo para que lo lean, ¿eh? No, pero yo dejo ahí para que la gente le entren ganas, porque esa parte es muy, muy interesante, Sí. ¿vale? Porque también hablo de otro personaje que es José de Arimatea, supuestamente su tío abuelo, el guardián del Santo Grial, que Es el que funda le la abadía de acompañaba, San. además, ¿no? Es el que le Exacto, acompañaba, ¿eh? vale, Es que no quería hacer exactamente. tantas preguntas porque tienen que leer el libro, de verdad, que lo lean porque es No súper te preocupes, interesante. no te preocupes, no te Mira, preocupes. lo Ya tengo has que visto lo enseñar suyo, aquí, ya ¿eh? has visto, gracias por enseñarlo porque así la gente lo reconocerá rápido. Pero Sí. hay un tema curioso que decíamos con Jesús el Buda. Pensemos que el budismo es 5 siglos anterior al cristianismo. Por lo tanto, la figura de Buda, que también es una figura histórica, el príncipe Siddhartha Gautama, del cual se puede conocer su historia, es un personaje que funda una religión, el budismo. Él es hinduista, funda el budismo. Si vemos el legado de Cristo, de Jesucristo, es un legado budista. Su filosofía es muy budista. Pero si incluso las similitudes en su vida, lo de el nacimiento especial, el que lleguen 3 reyes magos o 3 personajes importantes, nacen el 25 de diciembre los dos, aunque ninguno de los dos debe nacer el 25 de diciembre. Eh, Su manera de transmitir el mensaje, ese mensaje de paz, de paz universal, y aparte de unión de religiones. Y luego, por ejemplo, pasan 40 días y 40 noches, 44 días y 44 noches uno, tentados por demonios, encuentran la iluminación de manera similar, porque Buda la encuentra bajo el árbol de Bodhi, tras esta, digamos, 40 días, ¿no? 44 noches y 44 días. Ujú. Jesucristo 40 días y 40 noches en el desierto. Pero al final, ¿cómo te imaginas sentado a Jesucristo en el desierto meditando? Pues te lo vas a imaginar exactamente igual que te imaginas en flor de loto a Buda. Es decir, cuando decimos meditar, pero estas imágenes de meditación donde aparece Jesucristo ya aparecían en esta forma de flor de loto hace siglos. Es como que ese legado es conocido y luego se quiere hacer que lo olvidemos y que no reconozcamos en la actitud de Jesucristo una actitud búdica. Yo, por ejemplo, o tú, Blanca, o cualquiera de nosotros, lo que somos es la suma de todo lo que hemos leído, visto y vivido. No podemos olvidar quién ha influenciado nuestra vida. Si yo he leído sobre Jesucristo, está claro que parte de mí es Jesús. Si he leído sobre Buda, parte de mí es Buda. Si he leído sobre Lord Byron o sobre Stendhal o sobre Shakespeare o sobre Cervantes, seguramente, sin darme cuenta, gran parte de lo que yo expreso es esto, es esta influencia. Pues Jesucristo, si está en la India desde, vamos a ver, los 16, 15, 16 años y está allí hasta los, vamos a poner los 27, 28 años, conociendo el hinduismo, el jainismo y el budismo, y pasa largo tiempo en ciertos monasterios que ya existían y que aún existen en India y en el Tíbet, pues claro que es el nuevo, es Jesús, el Buda, Jesús el iluminado. Aunque aquí también hay un detalle.
También lo consideraría un bodhisattva. Un bodhisattva es un iluminado que regresa a la Tierra, ¿de acuerdo? No es que se haya ido a otro plano en plan físico, sino que regresa de esa actitud trascendente para transmitir un legado y para ayudar al ser humano en su evolución. Por lo tanto, Buda, el iluminado, que como bodhisattva regresa a la Tierra para transmitir un mensaje que ha sido tergiversado por los hombres. Ese es para mí lo importante del legado de Jesucristo, y aparte del personaje histórico. Bueno, pues perdón, estoy nerviosa con el sonido. No te preocupes. Hay un capítulo en tu libro que es Entre los muertos. Capítulo que sorprende, bueno, es un capítulo que sorprende mucho, muchos lectores ya me han comentado, compañeros. La realidad, vamos a ver, la pregunta es, no voy a desvelar mucho, porque así que sí que tienen que adentrarse en el libro. La pregunta es, ¿Jesucristo muere en la cruz? ¿Jesucristo resucita? ¿O Jesucristo no muere en la cruz? Y además, ¿hay algún personaje a su alrededor que puede ser alguien que le llegue a sustituir? Estamos hablando de alguien que le pueda sustituir. Voy a dar un dato. Y esto es un dato que lo he comprobado con varios médicos, forenses, cardiólogos, neumólogos, médicos de urgencias. En la crucifixión, en la cruz, que es una ejecución que realmente lo que tiene que ser es ejemplarizante, el crucificado tiene que sobrevivir a la crucifixión varios días, es decir, es una tortura, y se muere normalmente por un neumotórax, es decir, el pulmón se llena normalmente de líquido, en este caso, en otras veces puede ser aire, en este caso se llena de líquido, no te permite la respiración, pero tú puedes seguir respirando si te apoyas incluso, haciendo fuerza en cuerdas o clavos, ¿de acuerdo? Y además te ponían un escaloncito, un sedile, para que tú pudieras coger aire. Cada inspiración era como si 1.000.000 de brasas te abrasaran los pulmones. Se muere de este neumotórax. Curiosamente, lo que hacían los centuriones era darte un martillazo y partirte las piernas para que ese dolor parara. A Jesucristo le clavan una lanza de la que en esa herida va a salir agua y luego sangre. Eso se llama una descompresión torácica. Y además hay otro elemento que es la esponja que le dan con una serie de sustancias, entre ellas el vinagre. Pero, y esto a muchos les sorprende, pero son datos históricos, que algo lo que yo he querido en mi libro es que todo pueda ser comprobable, existían las esponjas somníferas en la antigua Grecia, antes del cristianismo. Se llevaban a la batalla. Tenían láudano, tenían opio, se sumergían en vino o en agua, se ponían sobre la nariz y la boca y te adormecían. Tal vez aquella esponja lo que hace es un anestésico y permite aparentar su muerte, y esa lanzada lo que hace es realmente salvarlo, que no matarlo. Y a posteriori, claro, y aquí es donde también desvelo algo del libro, pero creo que es interesante porque luego viene otra parte que no voy a desvelar. Al cabo del tercer día aparece, resucita. Detalle importante, ¿eh? Es María Magdalena, ¿eh? ¿Quién lo ve? La primera apóstol, el primer apóstol es María Magdalena. El resto no, ¿eh? Aquellos hombres tan valientes que han estado acompañándole, todos son unos cobardes que se han escondido, ¿eh? No hay ninguno en la crucifixión. Solo hay mujeres, José de Arimatea y Nicodemo. Y un Juan el Evangelista, que ya veremos si existe en algún momento de alguna tertulia, si existe, que está escondido también por unos árboles a lo lejos, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien le sustituye al tercer día porque Jesucristo no puede salir después de todas estas torturas, se tiene que recuperar,
La existencia de ese personaje que se parece tanto a Jesús es real. Bueno, dejo caer algo. ¿Vosotros creéis, y hablo en primera persona, os hablo de tú a tú, una pregunta, ¿vosotros creéis que era necesario que Judas besara a Jesucristo para que fuera reconocido? Nadie sabía quién era Jesucristo en Tierra Santa, después de haber estado 3 años predicando y habiendo montado un escándalo en el templo. No había ni un solo centurión romano, ni un solo rabino que conociera quién era el rostro de Jesucristo. Necesitábamos que alguien le diera un beso. ¿O es que tal vez había alguien que se parecía tanto que teníamos que saber cuál de los dos era? Es decir, es usar la lógica, ¿eh? Sí, los gemelos que decía Hitler, el ario y el judío. Exactamente. Aparte, el mito del gemelo está en todas las tradiciones, Castor y Pollux, es decir, el mito del gemelo es algo Rómulo y Remo, es decir, si existe un gemelo, que además sería un apóstol, que tiene un nombre que se llama Tomás Dídimo, Tomás el Dídimo, que justamente su traducción es el gemelo o el mellizo, nos lo están diciendo. Yo sé que muchos ahora mismo están diciendo, pero esto no me lo saco yo de la manga, ¿eh? Existen esos otros evangelios apócrifos y gnósticos Sí. en el que se habla de este hermano. Se habla hasta de la infancia, de esos otros años perdidos entre el nacimiento y el año 12, ¿vale? Su 12º cumpleaños. Por lo tanto, la figura de Jesús, y es algo muy, muy, muy importante, yo siempre lo digo a todo el mundo, porque sabemos que todo el mundo a veces reniega un poco de la religión. Uy, es que a mí la figura de Jesús no me interesa. Digo, ¿cómo no te va a interesar? Si tu día a día está marcado por el cristianismo, tendrás que saber de dónde viene, ¿no? Y desvelar un poco la realidad que hay detrás ese personaje que idolatran y que nos ha marcado cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que perdonar. Si somos buenos vamos al cielo o vamos al infierno. Ahora ya no queremos tanto, pero nos marca cómo ha marcado, y no es Jesucristo, ¿eh? Cómo ha marcado la religión católica, el cristianismo, pero vamos a hablar del catolicismo, la manera de actuar del hombre hacia la mujer, el machismo que tenemos, bebe de ese catolicismo. Y seguimos siendo. Yo soy una persona que no me considero machista, pero alguna vez verbalizo alguna frase que puede sonar machista. Mira, yo Dime. digo una frase, sobre todo a esta gente que es tan católica, que mucho golpes de pecho y poco dolor de corazón, ¿eh? Que, bueno, a Dios rogando y con el mazo dando. Mazo dando. ¿Eh? No, Y es que es así, de verdad. Aparte lo resumes perfectamente con esa frase, Blanca. Es decir, ya te digo que soy una persona creyente y siempre recordaré, por ejemplo, mi madre era una persona muy devota de la Virgen de Lourdes, pero siempre me decía, pero yo no me lo creo. Es decir, yo soy devota de la imagen y muestro ante ella una veneración, porque me sirve para yo centrarme en mi espiritualidad propia, pero no creo en toda esta parafernalia y en que el Papa... Vamos a ver, volviendo un poquito al tema del Vaticano. Realmente para mí hay cosas que son aberrantes. Y una de las aberraciones más importantes de ese papa que todo el mundo durante años, creo que es el papa que todos más recordamos, es Juan Pablo II, que prohibiera el uso del preservativo para evitar enfermedades como el SIDA, es una aberración. Ya. Donde se permita que una niña que es violada con 9 años y se quede embarazada y que no aborte, es una aberración. A ver, si Jesucristo, este personaje, seguramente él no estaría de acuerdo. Por una sencilla razón, porque hay que usar la lógica. La lógica es la que te permite diferenciar entre lo que es el bueno y lo que es malo. Punto. Hay tantas aberraciones que ha hecho la Iglesia Católica y seguirá haciendo. Y la seguirá haciendo. Y la seguirá haciendo. Se nos ha acabado el tiempo. No te preocupes. Jolines, Cuando quieras, ya sabes que aquí yo estamos por te lanzo. y preparamos otro programazo. Lo que tú quieras. De verdad, porque me ha encantado y además muchísimas gracias por la entrevista. Y animo a los oyentes que lean tu libro, El Peregrino, Los años perdidos de Jesús, de la editorial Luciérnaga. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues lo pueden encontrar en todas las grandes superficies, en todas las librerías y, por supuesto, en esa gran nube que es Amazon, que cuando no lo encuentras en un sitio, primero, comprar en la librería del barrio, que lo necesitan más que nunca ahora. Sí, sí.
Y si no, ir a Amazon, ¿de acuerdo? Y si necesitáis, y ahora les voy a hacer un correo por si necesitan alguna consulta, ¿de acuerdo? Pueden escribirme al correo de la empresa donde yo normalmente realizo las visitas. Yo hago visitas culturales en Barcelona y la empresa se llama Go BCN Descubriendo Barcelona, ¿de acuerdo? Pues hay un correo que es geo-bcn@hotmail.com, que cualquier pregunta, cualquier consulta me pueden escribir allí. Oye, ¿te puedo hacer una entrevista sobre el cementerio de Montjuïc? Por supuesto, por supuesto. Aparte es un tema apasionante desde que se funda por parte de los romanos y este cementerio con ese nombre tan particular que tiene dos acepciones, montaña de los judíos y montaña de Júpiter, y luego toda la historia que hay de todos aquellos personajes importantes enterrados, donde hay también mucha simbología masónica. Recordemos que Barcelona es una ciudad masona por excelencia, y dentro de todos estos personajes que allí están enterrados. Pues te llamaré para quedar contigo. Hoy el libro este, de verdad, que lo lean, que lo compren, porque a mí me ha encantado, de verdad, y creo que merece la pena. Creo que merece la pena porque hay mucha gente que desconoce muchísimos datos sobre Jesús. Y que abran los ojos un poquito. Como mínimo, crear la duda. ¿Estaremos o no estaremos de acuerdo? Pero lo importante en esta vida es hacerte preguntas. Muchísimas gracias, Thor. Un abrazo y gracias por habernos concedido todo este tiempo. A vosotros, por favor. Un abrazo para ti, Blanca. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Adiós. Gracias. Adiós.